¿Qué te digo? Es que el café no me gusta. I have to do the same with a bucket. Aquí cogiendo cafecito, vea. Este es nuestro invitado aquí en la Macarena. Today I'm going to show you what a typical day looks like in a coffee farm. Come with me. Mire, póngale cuidado. Mire. Pero lo que ya va a decir que es, sabiendo que eso. Mira, Antonio no está grabando. ¡Timba, mi primo! Ay, qué puta, es que este parece con naranja. ¿Vas a reconciliar por celular o qué? Ah, está llamando a la otra. Ahora para un secreto, ¿no? Ah, no. Ahí hablando a señas. Es que los que guardan secretos son los muertos. Ya tengo 10. ¿Está grabando? Sí. Patrones, manden a limpiar la finca, que está como enrastrojada. ¿Cómo vamos? Vamos, vamos. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Aquí cogiendo cafecito, vea. It goes so fast, the red one can be in the middle of the green one, so you have to just grab the red, but not the green. So you need to be really fast.
and precise at the same time. So I just want to share live how hard it is. I mean, I'm taller, but you have to be fast, you have to be precise, you have to watch your step because you're on the incline. A lot of like bugs, insect, things that can potentially hurt you. So it's not an easy job. It's a lot of work. You have to do this really with love. It's very precise. You're grabbing the seeds one by one. It's really hot in the sun. I have a lot of respect for them. So now it's lunch break, and then we go back until 4 p.m. Y entonces, ok, vale. ¿Qué cantidad de café necesitamos que coger cada día en un día normal para vivir? Para ir, pues, o sea, más que todo depende de cuánto esté pagando, en qué finca, cuánto estén pagando por el kilo y cuánto estén cobrando alimentación. Normalmente está entre 1.100 a 1.300 pesos. Ok, por kilo, el kilo. Por kilo, sí. Para eso usted puede coger por ahí 60, 70 kilos, ya se hace como 60.000, se por 312, son 72.000 pesos. No en toda la finca, pero en la mayoría de las fincas cobran la comida a 22.000, 20.000 pesos. Se está cobrando, o sea que de esos 72.000 que usted gana más o menos, le quedan 50.000. Usted va ganando esos 10.000 más del jornal, lo normal. Pero hay fincas que obviamente van a pagar más barato, más caro, ya depende. Si te pagan más caro, pues te van a pedir más requisitos, que no puedes llevar verde, que no puedes llevar hoja, que solo café escogido, mero café maduro, nada de café pintón. Es uno de tantos detalles que hay cuando te pagan el café por encima de los demás, Okay. 100 o 200 pesos más. Ok. ¿Y hay mucha diferencia entre fincas en el precio per kilo? ¿Puede ser una gran diferencia o no? ¿Es más o menos lo mismo? Sí, más o menos lo mismo. Te digo, una que otra, no todas, pero una que otra finca sí te va a pagar 100 o 200 pesos más, pero por lo que te acabo de decir. Porque pues te van a pedir más requisitos para recoger el café, menos hoja, menos verde, más maduro. Son como más delicados en el tema de las plantas. O sea, Ok. pagan mejor para que no maltrates tanto Mm. la planta de café. Ok, entiendo. En general, ¿qué piensas de las condiciones de trabajo? ¿Qué piensas que es difícil, no difícil? ¿Has hecho otros trabajos tú en fincas o de tu experiencia? Sí, prácticamente sí, he hecho de todo un poquito, que pues ahorita estoy ayudando aquí en la finca, digamos que soy como el mayordomo en general, digámoslo así. Como todo, o sea, donde tú vayas te toca que trabajar, sí, también ahorita estoy en café y plátano, también tuve una de banano y plátano, también he trabajado en cítricos, también he trabajado en aguacate, he cultivado pues frijol, maíz, cosas así, digamos. Entonces el café para tú es difícil, no es difícil, es que... ¿Qué te digo? Es que el café no me gusta. Pero el trabajo, O sea, ¿qué piensas? Para mí, o sea, te voy a explicar por qué a mí no me gusta. Sí, dime, A dime. mí no me gusta el café. Bueno, primero no lo tomo, entonces para yo ir a recoger algo que yo no como, mejor no lo recojo. Lo otro, que es que, ay, mano, yo le tengo, vea, le voy a decir, yo a mí me trabajo al día, todo lo que quiera, pero o sea, café al contrato no me gusta recolectar porque, bueno, primero, ahorita está lloviendo, ahorita que es cambio nos toca aquí a meternos en las plantas de café y eso está mojado. ¿Usted sabe cómo sale uno por allá? Todo mojado. Y si no se moja, pues obviamente va a poner plástico. Y usted tiene un plástico con sol, porque ahorita comienza a salir el sol o comienza a hacer bochorno, entonces usted se va a asar. Una de tantas cosas porque no me gusta coger café. Y porque usted tiene que matar a toda hora. O sea, usted no tiene un horario de entrada ni un horario de salida. Usted a las 6 ya tiene que estar comiendo café. Usted llega a desayunar y no tiene descanso. Eso tiene que salir corriendo con la arepa en la mano. O si no, come arepa como yo, pues con el poquito de arroz, con el chocolate. Al almuerzo lo mismo. Si lleva usted el pedazo de carne en la mano, porque no le rinde. Entonces digamos que esa matazón como tal no me gusta. Por eso no lo recojo. No, para mí no vale la pena. No estoy diciendo que no lo hagan, claro, tienen que hacerlo porque todo eso se tiene que hacer. Pero no es algo que yo comparto así, como que
bueno, voy a recolectar, ¿no? Lo hago porque me toca, pero no porque quiera. Ahora, solo desde hace una semana que entiendo el montón de la cantidad de trabajo que es, ¿sabes? Sí, es muy... Sí. Sí. O sea, eso tiene mucho trabajo. O sea, en sí el café tiene mucho trabajo para usted poder recolectar los primeros granos de café. Tiene que esperar 2 años. Son 2 años de que usted métale plata, métale trabajo. O sea, todo es plata. Todo es plata. El trabajo, estar vigilando, la siembra, todo eso al final del día se traduce en dinero. Dinero como tal, sea dinero colombiano, sea dinero extranjero, como sea, va a ser dinero. Y ya entonces usted comienza como tal a ver ganancias después de 5 o 6 años. O sea, después de 2 años de mero inversión ya usted va a comenzar, pero entonces usted va a comenzar a ir cuadrando los gastos con los que ingresa hasta que más o menos en tiempo de 5 o 6 años donde usted ya comienza a ver que ya usted libró los gastos y ya comienza a ver las ganancias. Pero igual siempre va a haber gasto porque usted tiene que coger café, usted tiene que pagarle a los obreros. Sí. Es otro gasto porque el café no se va a recoger solo. Sí. Entonces son como ese tipo de gastos. Siempre va a tener gastos el café, pero sí deja una que otra cosa. Y dime más de el proceso entero. Como tal, digamos, comencemos desde cero. Sería la chapola. Ok. La chapola son 3 meses. Ok. Bueno, en su sitio, ahorita me voy el nombre. Pero después viene la enchapolada, que ya son llenadas de bolsa. En esa llenada de bolsa demora otros 3 4 meses. Ya llevamos en 7 meses. Ok. Después de los 7 meses como tal, ya se dirige a la siembra. Tienes que arreglar lote y todo. Tú lo siembras, la sembrada es lo de menos, ni es lo que menos demora. Por ejemplo, nosotros aquí normalmente sembramos 2.500 árboles, 3.000 árboles en 15 días, 2 obreros, solo 2 obreros. Ok. Aquí en la finca. En otras partes puede demorar más, se puede demorar menos. Bueno, ¿Cuántos árboles? 3.000 árboles, entre 2.500 y 3.000 árboles, entre 15 días en 2 obreros. Ok. Con 2 obreros. ¿Qué pasa? Después de ahí tú tienes que esperar año y medio para que ella eche la primera floreada. Bueno, año y 13, 14 meses, más o menos, para que eche la primera floreada. Ese, digamos como tal, eso no es una cosecha, digamos que eso es como ya como la planta queriendo decir, bueno, ya voy a dar café, ya tienen que cambiarme el abono, tienen que hacerme más mantenimiento y más atento porque la flor es más delicada. Después de esa primera floreada tienes que esperar 7 meses más, que ya ahí nos vamos en 13 meses y 7 meses ya son 20 meses. Ya en esos 20 meses ya tú comienzas a ver en realidad que ya va comenzando a dar como cafecito parejo, que ya cada 15 días, cada 20 días, ya depende del tiempo. Por ejemplo, aquí en el Quindio es de marzo, abril y mayo, marzo, abril y mitad de mayo es cosecha. Agosto, octubre y noviembre, septiembre, octubre y noviembre es traviesa, o sea, son 2 cosechas al año como tal. Pero se parte en esa, ¿por qué traviesa? Porque digamos que son como los granos que quedan o la floreada que hizo, la floración que hizo el café entre la cosecha. Esas son las que se reponen en ese tiempo. Ese es un lapso de más o menos de 6 a 8 meses de que florece hasta que ya tú puedes recolectar el café que está maduro. Ok. Entonces, después de recorrer el café, ¿cómo se pasa? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos la bolsa, lo recorremos, Bueno, los ojos y después... lo recogemos, lo llevamos a la tolva, Ok. al beneficiario, digámoslo así. Lo llama ya, se pesa la cantidad. Bueno, depende de el factor del rendimiento que tenga cada finca, porque cada finca tiene un rendimiento diferente del café. Ok. Por ejemplo, aquí el factor de rendimiento de nosotros es alto. Más o menos está por 500, 600 kilos, está una carga de café. O sea, es muy alto porque hay otra finca que necesita 700 kilos en cereza como tal. Cereza. Tiene que tener en cuenta que 600, 700, de 600 a 500 kilos, más o menos las 3 partes se desperdician porque la mitad es de cáscara, de esto ya reduce a 300 kilos de mojado. Que dividamos por 5 más o menos el peso. Sí, no, por 3, por 3 ¿Tres? partes. ¿Por 3? Ok. O sea, de las 600 kilos, 3 partes se van a la basura, digamos como tal. Ok. En cáscara, en seque. Entonces lo traemos de acá, el rojo, lo traemos de acá. Se pasa por la máquina, se pasa por la máquina aquí. Ok, vale. Se pasa por la máquina, se Ok. pulpa, ya cáscara aparte, grano aparte.
se lava y ya viene el proceso de secado. Y ya- eso, todo eso lo hacemos aquí. Sí, todo Ok. eso lo tenemos aquí en la finca y hasta, o sea, nosotros aquí en la finca solo hacemos hasta el secado. Al pueblo para... Para hacerle la tostión, el trillado y bueno, ya si lo quieren grano, si lo quieren molido, entonces se muele, se escoge a mano y depende del término. Nosotros manejamos un término medio y escogido a mano. O sea, cuando digo escogido a mano es para quitar los granos que son de mala impureza, que de pronto uno que otro grano que está mordido por la máquina, de pronto un grano que no se secó bien, cosas así. Entonces por eso se escoge para que el café quede de mejor calidad. Vale, gracias. ¿Dónde fue que colgó la maca? Acá, Ahí en la tierra de Nogales. Sí. Ahí comenzando el lote 3. Ahí está colgada todavía. ¿No la han quitado? No, porque ahora tengo, la cosa es que tengo que ver cuando lluvia. Bueno, ya viene Sí. lluvia. Hoy puede dormir ahí. Sí, exactamente, esta noche. Creo que esta noche voy a dormir. Pero le doy un consejo, no la deje ahí tanto tiempo porque... Este es un árbol de aguacate. ¿Usted cuando merca compra cebolla? Sí. Esa es la marca cebolla. Ah, gracias. Ok, Esas son unas matas de cebolla. ok. Ah, ¿eso para aquí? Sí. Ya vino es otro perro a sacar la basura. Sí, marica, toca llevarla ahorita que sacamos. Mero verde. Uy, marica. Mero verde. No grave, porque no me vean el verde. Vea, no es como ese corridito, vea. Ni un verde. ¿A dónde no hay verde? Ah, sí lo tapó. Venga, vamos a grabar a Otan a ver cuánto. ¿Cuánto va a echar Otan? Bueno, vea, Estás grabando. este es nuestro invitado aquí en la Macarena. Tiene medio coquito. Cogió medio cocado en todo el día. Todo el día. Si lo ponemos a coger por kilo, señores, nos queda debiendo plata para el otro año. Ya la anoté. A ver, Ese es del lote 2. vea, yo me había cogido ya mis 15 kilos. Más 35. Échelo allá. Pero para allá no está lloviendo, no está lloviendo. Vamos y venimos rápido. ¿Qué tal? Mmm. Ah. ¿Estás alto? Ahora sí estoy más alto que usted. Sí. Claro. Es como te veo. ¿Ah? Es lo mismo. Tienes que mirarme de para arriba ahora. Ah,
Entonces es como así que para secar, ¿no? Este es el café bueno. Este es bueno. Este es el bueno. Ya esto es pasilla. Ok. Ya eso es el café vano que sale encima. Mm. Entonces, ok, se mueve todo. Sí. Ah. Ya vas hasta allá la mate pasto aquella. So the entire roof of the house is actually on rail, so the whole roof can move. So then the rooftop is flat, and this is how they dry the coffee seeds actually. Because I saw the rails and stuff, but I didn't knew what it was for. Because there's the rails here. And as you can see, the whole roof is a moving structure. ¡Y la burro! Entonces los árboles de planta funcionan, es como una vez y cortan. Sí, señor, Ah. lo dijo. Solo una vez, pero ahí están los hijos, para eso están los hijos, eso es como usted y yo. Nos morimos y los hijos quedan dando lidia. ¿Y cuánto tiempo para crecer? Para dar cosecha, 15 meses. So of course the wheel just broke. That's gonna help. I have to do the same with a bucket. I'm not sure you can quite realize how heavy this is. Hoy con el obrero estuvimos guarañando. Ok. Eso es una parte del trabajo pues, que se hace en toda la finca, normalmente en los cafés o en los cultivos en general. Bueno, en el café nosotros, como tal, nosotros tenemos la finca dividida en lotes. Estuvimos en el lote 3, estuvimos guarañando. Lo hacemos con una constancia de mes, mes y medio.
Cada mes, mes y medio. Mes y medio se hace ese tipo de trabajo. Tienes que tener muy cuidado con los árboles de café porque se pasa muy cerca y es como... Bueno, es difícil, es... Antes de eso, también, una semana antes de nosotros dedicarnos a guarañar, también tenemos otro tema de trabajo que ya se lo vamos a ver después, que es el plateo. Ok. Nosotros lo plateamos para no mochar esos árboles porque al final del día, pues, eso también lleva abono, eso también lleva trabajo, se limpia para esos árboles de café, porque como puede ver no se siembra más nada, solo café, las calles pues están limpias para que el árbol de café se le quite la fatiga de estar como encerrado. Ok, sí, entiendo. Entonces cuando usted lo limpia ya el árbol de café desde abajo queda limpio, ya él queda más libre, él respira mejor, ya le entra el sol más directo a la raíz y todo eso, sea también en tiempo de verano y lluvia al mismo tiempo, entonces cuando es mucha lluvia se guaraña pues más secuencial, más cada 20 días, cada 15 días porque crece más rápido. Cuando es verano se guaraña cada mes y medio, cada mes. Ok, y entonces antes de ir con la máquina tienes que hacerlo como... Manualmente. Sí, cada árbol para limpiar los alrededores. Sí, para no mocharlo. Pues así nos rinde un poquito, no tanto, pero rinde un poquito más la guarañada. ¿Sí? Ok, es difícil, es una cosa difícil en todo el trabajo de la finca que... al que le gusta no, por ejemplo, pues al que le gusta no. A mí me gusta, pues sí, nosotros normalmente nos hacemos 500, 600 palitos de café en el día, o sea, lo normal. Bien. Hay gente que se hace más, hay gente que se hace unos 1000 palos en el día, pero ya esa gente al contrato, o sea, esa gente le rinde más. Ellos no descansan ni nada. ¿Y qué cantidad de trabajo es? No sé si repartimos todo el trabajo de la finca en porcientos, ¿qué sería Como 5%, 10%, 20%. Eso es como de todo el trabajo que tenemos, eso es como el 10%. ¿10%? El 10% del trabajo. Ok, vale. Y sin 10% de no se puede no se puede tener café. Tener café, sí, claro, porque sin eso pues el café se enrastroja. El monte es más alto que el café y pues el café nunca va a progresar. Sí, los árboles no se van a crecer y... Ya no les va a dar el sol directamente ni nada de eso, ya no van a poder recoger oxígeno, o sea, va a estar ahogado. Entonces ya digamos que como tal el café se muere. Entonces es importante. Sí, es un trabajo muy importante, claro. Vale. Y la abonada son muy importantes. Vale. ¿Cómo se llama otra vez? Gudañada. Gudañada. Sí. Gudañada. Sí. Ok, vale. Perfecto. So now Kevin is just cutting all the bad grass around the coffee trees so they can grow properly